Buenas tardes, mi nombre es Roxibel Mora y hoy estaré hablando un poco acerca de lo que fue el mapa mental sobre los materiales y equipos y manos de obras empleados en los proyectos viales como requerimiento de la asignatura de Vía de Comunicación 2, asistida por el docente e ingeniero Jesús Salcedo. Inicialmente se hablaron acerca de los equipos de construcción en obras viales, entre los cuales principalmente se clasificaron de manera general que existen equipos o maquinarias estándar y equipos o maquinarias especiales. Las máquinas de potencia sirven de apoyo en la ejecución de obras viales como carreteras, mayormente en la preparación del terreno, excavación o terraza, y en actividades que pudieran ser como la limpieza, el corte, el traslado de materiales de compactación, entre otras. Una vez realizado el mapa mental, se pudo visualizar las ilustraciones en base a las maquinarias utilizadas en Venezuela. Entre ellos se tienen los equipos de excavación y movimientos de tierra, que en su mayoría componen la familia de las palas y la excavadora, y que se desarrollan a partir de la creación de una máquina mecánica. Entre ellas tenemos el tractor, el bulldozer, el cargador frontal, la pala mecánica, la draga, la retroexcavadora y la zanjadora. Seguidamente tenemos otros equipos de transportes horizontales de materiales, que se consideran dentro de este grupo todos aquellos equipos destinados al acarreo de materiales dentro de una obra. Entre ellos tenemos lo que son los camiones, los vagones, los trailers y las cintas transportadoras. También se podrían decir que se tienen equipos de transportes verticales de materiales, donde se tienen equipos destinados al azar bajo el transporte de cargas de un punto a otro, donde se tienen las grúas fijas o móviles, las hidráulicas, las telescopias y con plumas. También se podrían decir que hay equipos de compactaciones y terminación. Debemos saber que la compactación es un proceso a través del cual se incrementan las densidades del suelo mediante la aplicación de la fuerza mecánica. Para este proceso tenemos los siguientes equipos, como lo son las compactadoras vibratorias, los compactadores neumáticos, los rodillos lisos, los rodillos neumáticos, los rodillos de pata de cabra. Seguidamente también se tienen los equipos de producciones de hormigón como plantas mezcladoras, botoneras, las camiones mixer, las bombas vibradoras, entre otros. Para profundizar un poco acerca de las maquinarias abordadas, que se tiene que el Bulldozer es una máquina de movimiento de tierra con una gran potencia y robustez en su estructura. La motoniveladora es una máquina versátil usada para mover tierra u otros materiales. Su función principalmente es nivelar, moldear o dar la pendiente necesaria al material que se trabaja. Seguidamente se tiene que la excavadora, que no es más que una máquina autopropulsada sobre ruedas y cadenas con una superestructura capaz de efectuar una rotación de 360 grados. Ella excava y eleva, gira y descarga materiales, entre otras cosas. Se tiene que la retroexcavadora se caracteriza por la versatilidad y las ventajas de trabajar en espacios reducidos. Está diseñada ya que aporta un equipo de carga frontal y otro de retroexcavación trasero. Los cargadores frontales son equipos de tractor montados en una oruga de rueda y que tienen un cucharón de gran tamaño en su extremo frontal. Se tienen cargadores de carga trasera, delanteras y laterales. Los compactadores o vibros compactador son máquinas autopropulsadas de 2 o 3 rodillos. Su peso varía de 15 toneladas y su velocidad trabajan de 2 a 10 kilómetros. Su objetivo es el aumento de la resistencia del terreno y la disminución del volumen del vacío. Los camiones son medios de transporte para el material excavado al vertedero o al lugar de empleo y es muy usual en las obras. En los materiales de construcción, que son todas aquellas materiales primas y productos que se usan en la elaboración de edificios, residencias, carreteras, entre otras estructuras viales. Se tiene que para el área del diseño vial, el hormigón, el asfalto, el adoquín, el PVC y la resina espósica. El hormigón es utilizado normalmente para la creación de pavimentos rígidos. Se muestra en la figura. Por otra parte, el asfalto es un material constructivo
y se caracteriza por ser viscoso. También se usan pavimentos flexibles. Por otra parte, el adoquín es una piedra que trabaja y se caracteriza por forma rectangular, usualmente similar a un bloque macizo. El PVC es el crónico estandarizado del policluro de vinilo y es utilizado como material sintético. A su vez, la resina epoxi es un material también sintético y que hace referencia a un conjunto de polímeros prepolímeros que están conformados por un grupo epóxico. En cuanto al proceso del diseño de las vías principales, hay que evaluar la clasificación de la carretera según su función, ya sea rural, vías departamentales o vías nacionales, además del conocimiento del tipo de relieve y clima, si la carretera está ubicada en terrenos planos, ondulados o accidentados. Los parámetros básicos del diseño se explica en el siguiente orden principal: el estudio de la demanda, la velocidad de diseño, la relación al costo de la carretera, la sección transversal del diseño, el tipo de superficie rodadura. La principal metodología para el estudio de la demanda de tránsito consiste en investigar el índice de medio diario anual del tránsito con el fin de poder conocer a fondo las cargas equivalentes que pasan a través del camino. Posteriormente, la definición de la velocidad del diseño dependiendo del territorio y el trazado que se tenga para el diseño. Por supuesto, debe adaptarse a las normativas vigentes del diseño de carretera. La sección transversal del diseño consiste en la selección de las dimensiones que deben tener dicha sección y los diversos tramos a lo largo de la carretera proyectada. El tipo de superficie arrolladora que se va a utilizar dependiendo del tránsito, si es medianamente pesado o altamente pesado. Los elementos del diseño geométrico son la velocidad del diseño seleccionado, la distancia de la visibilidad es necesaria, la distancia de visibilidad es necesaria, la estabilidad de la carretera, la superficie de rodadura y la preservación del medio ambiente. En cuanto a la distancia de visibilidad, se tiene que es la longitud continua delante de la carretera y entre ellos tenemos las distancias paradas, distancia de adelantamiento, distancia para cruzar una carretera. El alineamiento horizontal debe permitir la circulación interrumpida de los vehículos tratando de conservar la misma velocidad y longitud de la carretera, conociendo la velocidad de directriz, la flexión máxima aceptable y los radios de curvatura dependiendo del terreno. Debe evitarse las longitudes de coberturas horizontales mayores a 800 metros. Cabe destacar que el radio mínimo es un valor limitante que estaba en una función del valor máximo del peralte y el factor máximo de fricción. En el cuadro que se anexa en la lámina 17 se señala las necesidades de curvas de transición de acuerdo a las velocidades. Cabe destacar que el alineamiento consiste en una serie de elementos notables que juegan un papel fundamental al momento del trazado de la vida, y el uso de los usuarios para las curvas presente en dicha vialidad. Por ejemplo, el peralte como elevación de la parte exterior de un tramo de carretera para una velocidad igual o mayor a 40 km se utiliza un valor excepcional del 10%, al igual que el bombeo, que normalmente se utiliza el 2%. En cuanto al sobreancho de la curva, cabe destacar que la casa aumenta su ancho en las curvas para conseguir sus condiciones de operaciones vehiculares comparables a la de la tangente en el cuadro que se encuentra en la lámina 18 y se puede visualizar en el sobreancho de la calzada en una curva circular para la calzada de 2 carriles, la circulación, así como una nota de las recomendaciones donde se requiere el sobreancho. En cuanto a los alineamientos verticales, las condiciones están basadas en el perfil de longitud conforme a la rasante y que está constituida por una serie de rectas enlazadas por arcos verticales que se deben determinar por la longitud de las curvas de índices de curvatura diferentes algebraica dependientes y que los valores de índice DCA se muestran en los cuadros de la lámina 19 para curvas verticales convexas y curvas verticales cóncavas, así como unas recomendaciones de las pendientes empleadas en el terreno.
Esto fue todo por el momento. Realmente para complementar un poco más la información, podemos visualizar en el mapa mental que usted, profesor, nos mandó como actividad, donde se tiene una información más amplia y más concisa de lo que hemos hablado. Muchas gracias.